entrevista de hoy, ante la cercanía del Día Nacional del Artesano, recibimos a Elena Almirati, que es integrante de la Mesa Departamental de Artesanos. Elena, bienvenida a Informe Capital. Buenas noches y muchas gracias por haber sido invitados. Por favor, antes de profundizar en la temática que nos convoca, vamos a repasar algunas características que hacen al sector de la artesanía, pero también al domingo que está cerquita. Este domingo se celebrará el Día Nacional del Artesano en conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Joaquín Torres García, uno de los artistas más importantes del Uruguay, de amplio reconocimiento internacional y dueño de un talento que hizo escuela en varias disciplinas. Su influencia también es visible en las artesanías contemporáneas locales. Dicha actividad, tan asociada a las artes como a los oficios, constituye un rasgo identitario de las culturas y se hace particularmente visible en aquellas ciudades caracterizadas por atraer números importantes de visitantes. Montevideo no es la excepción y en un contexto de políticas tendientes a la formalización laboral, las y los artesanos conforman uno de los varios colectivos que en los últimos tiempos han planteado reivindicaciones en parte atendidas. La regulación del uso de los espacios públicos destinados al comercio de artesanías y la creación de un carné identificador por parte de la Intendencia de Montevideo son consecuencias de ese proceso, en general bien valorado desde la Mesa Departamental de Artesanos. Como en otras áreas de actividad tradicionalmente informales, el acceso a la seguridad social es otro asunto clave para la calidad de vida de quienes se dedican a las artesanías. Sin embargo, no todas las personas vinculadas al rubro tienen iguales opiniones u objetivos. Persiste un sector defensor de la desregulación que reivindica la libertad de ejercer el oficio por fuera de las lógicas legales y económicas del comercio regulado. Vos sos artesana porque te autoproclamaste artesana. Elena, como en todos los rubros hay internas, yo antes de meternos en el tema que nos convoca, quiero hacer una aclaración que tiene que ver con un error que cometí cuando armé la presentación, y es que lo que se recuerda de Torres García es el nacimiento este domingo, y eso le da lugar a la conmemoración, no el fallecimiento, aunque de cualquier manera se trata de un homenaje. Antes de meternos en los distintos temas que hacen al rubro de actividad que la tiene usted muy involucrada, me interesa conocer su perfil. ¿Usted hace cuánto tiempo está dedicada y a través de cuál de las numerosas actividades de la artesanía es que se dedica a esa actividad laboral? Sí, yo soy artesana como muchos desde toda la vida. Muchos artesanos hemos vivido siempre y únicamente de la artesanía, y bueno, yo soy ceramista, pero sobre todo la característica que tengo es también como muchos, es haber trabajado siempre en el área gremial y en la construcción colectiva desde el sector. Y la cuestión o la especialización en la cerámica, ¿cómo la aprendió, la heredó, cómo llegó a usted? También como muchos soy autodidacta, pero bueno, cuando tengo que hablar de alguien, tengo que hablar de Nená Badaró o de Pache, dos malvinenses que abrieron las puertas a muchos niños y jóvenes para que en talleres de recreación aprendiéramos. ¿Dónde situamos a las personas que trabajan en la artesanía? ¿En el terreno de las artes? ¿En el del resto de los oficios? ¿Capaz que en los dos? ¿Qué dice usted? Bueno, ese es uno de los temas que hay y que hace a la legislación y que hace al debe todos, del Estado, pero también de nosotros, de repensar el lugar. Nosotros, si nos preguntan qué somos como artesanos, somos trabajadores de la cultura. Y hay distintos libros a nivel internacional. En muchos países la artesanía está en el Ministerio de Cultura y en otros en el Ministerio de Industria. En Uruguay refleja esa tendencia de estar en el Ministerio de Industria, estamos, y a su vez después se ve reflejado en las intendencias. En la intendencia también estamos en el desarrollo, en la Unidad de Desarrollo Económico. Eso en la de Montevideo, digamos. En la de Montevideo, pero en general es una cosa que después lo que hace a lo nacional se repite. Entonces nosotros creemos que debemos acompañar ese lugar desde trabajadores de la cultura. Por ejemplo, en la legislación se ha legislado se ha hecho un registro en el Ministerio de Trabajo de los trabajadores de la cultura. Y bueno, y ahí no estamos, ni artesanos, pero tampoco están los plásticos y tampoco están los escritores.
Claro. Y hay una legislación específica de cooperativas artísticas, que nosotros creemos que eso se debería ampliar a nosotros. Claro. Por ejemplo, si decimos es una actividad productiva, pero todas las actividades culturales son productivas, ¿qué características tenemos igual? Además de ser parte de la cultura, de que muchos artesanos viven únicamente de su trabajo, pero otros no, como en otras áreas de la cultura. En el teatro se da mucho que grandes artistas y grandes constructores del teatro no siempre viven solo únicamente de esa actividad. Y ahí esa parte, que también la tenemos nosotros, se ve reflejada en la legislación de la seguridad social. Tenemos que encontrar una legislación que lo incluya con todas esas características. Profundizaremos en esos procesos legales que naturalmente hacen a la posibilidad de vivir de la actividad que es la vocación de tanta gente. Me interesa preguntarle por los rasgos de la artesanía uruguaya, si es que los hay, porque es un paraguas muy amplio, entonces si hubiera que definirla de alguna manera, ¿qué la diferencia? Ahí las vertientes de la artesanía uruguaya son las históricas del país, las autóctonas, que las hay, ¿tá? Que no siempre son solo de las raíces que pueden venir de nuestros ancestros, sino de las materias primas. Claro. ¿Tá? Entonces ahí es cuando dicen no hay una identidad de la artesanía uruguaya en cuanto a la cultura uruguay porque somos hijos europeos. La hay, porque la hay incluso a través de las materias primas. La hay también porque somos latinoamericanos. Entonces los diseños y la construcción artística de Latinoamérica también se cuela por nosotros. Entonces esa es una, sin duda la otra es lo europeo. Tenemos una artesanía contemporánea también y toda una vertiente contemporánea y hasta tuvimos en algún momento desde otros usos, como fue en el mercado de los artesanos, tuvimos varios artesanos que fueron presos políticos y que trajeron desde ahí el uso del hueso, de algunos otros materiales que antes no se incursionaban. Entonces es esa variedad en el diseño desde aquel lugar, desde lo contemporáneo, que hace a que realmente sea una artesanía bastante codiciada y bastante diferente, que nos diferencie bastante. ¿Cuáles son esas materias primas que vienen desde el fondo de los tiempos, que tienen que ver con esta geografía, con este lugar, con el lugar que ocupa Uruguay, más allá de los flujos migratorios? Claro, por ejemplo, el mate. Ajá. El mate, que es algo típico para nosotros para tomar, es una materia prima para el diseño y para la artesanía impresionante. Muy común, uno la ve en una cantidad de ferias. Y que no va solo con el mate tallado. Con el mate se ha diseñado toneladas de cosas, en iluminación, en obras plásticas, ¿entendés? Tenemos instrumentos musicales, he visto en alguna vez. instrumentos musicales. Tenemos Pedro García, por ejemplo, un artesano tacadísimo del mercado de los artesanos, diseña escultura en mate. Claro, así que ahí tenemos uno de los aportes. Y pasando a la celebración del domingo, ¿qué representa para ustedes tener un día nacional? Digo esto y lo diferencio o lo remarco porque hay un día internacional o mundial, pero en este caso Uruguay tiene su fecha propia, por lo que explicamos de Torres García. ¿Y qué actividades sobresalen en el marco de la conmemoración? En Uruguay fue en el 2006 que, después que ya había una ley marco de la artesanía que había sido en el 2002, se legisla el Día del Artesano. Para sumarle a lo que recoge el carácter artístico de la artesanía al homenajear a Torres, pero también el carácter que no es solo la inclusión del diseño de Torres en la artesanía. Torres fue, además de un artista plástico, un constructor del concepto más contemporáneo de la artesanía. Aquello que hubo mucho y que sigue habiendo, que es el juguete didáctico, fue algo que lo desarrolló como un producto Torres García. ¿Ese es el concepto más actual de la artesanía que usted refería, el del juguete didáctico? No, es que ahí está lo contemporáneo, el diseño contemporáneo aplicado en algo, pero ahí Torres, eso es una de las cosas que toma. Entonces, en ese vasto concepto de Torres es que lo homenajeamos ese día. Y ese día lo que pensamos nosotros es que fuera un día de reflexión. Fuera un día que colocara la artesanía, al tema de la artesanía y de los artesanos arriba de la mesa. Creemos que es una actividad laboral, pero una actividad también cultural que hay que repensarla y revalorizarla. Entonces hay dos temas que para nosotros son importantes, el tema de la artesanía, pero el tema del artesano. Entonces, en el Día Nacional de
nosotros pensamos que era un día que teníamos que pasar raya. Los que estuvimos aquel día pensamos, es un día y nos tenemos que juntar y reflexionar. ¿Qué es lo que avanzamos como sector, también como políticas públicas, y qué temas están arriba de la mesa? Ese día, el año pasado, nosotros intervenimos en la Intendencia y más de uno decía, hay cosas que estás diciendo que ya la dijiste hace mucho tiempo. Y bueno, suerte que las sigo diciendo y que las seguimos diciendo, porque son temas que siguen estando arriba de la mesa y todavía no están resueltos. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el avanzar en algunas legislaciones. Nosotros avanzamos en algunas herramientas que hacen a la seguridad social, como el monotributo y el monotributo social. Al principio había un monotributo que era para todo el que estaba fuera del sistema de seguridad social, se creó un monotributo que era para la venta ambulante. Después se diseñó el monotributo artesano que hace al que produce y en su calidad de productor, etcétera, etcétera, y ese monotributo artesano. Después se diseñó un monotributo social, que es para aquellos artesanos, pero también toda la población que estaba en una situación de vulnerabilidad. Ajá. Pero nosotros creemos que el artesano, por ser artesano, no tiene que tener una inserción en la seguridad social solo como trabajador de bajos recursos. Nosotros creemos, por ejemplo, una figura que no hay en Uruguay, pero la proponemos, que es el trabajador autónomo. Una figura que sea el trabajador autónomo de la cultura, con todas sus características, en el cual se pueda aportar en franjas. Creemos que el sector puede ser un sector que hay que proyectarlo para que no sea siempre pobre y creer que va a tener una jubilación también de pobre. Para lograr ese estatus de trabajador autónomo de la cultura y trabajadora autónoma de la cultura, precisan, digamos, ¿esa es una concepción que los vincula necesariamente con otras ramas de la cultura o es específica para el sector de la artesanía, esa propuesta? No, la propuesta sería, incluso va mucho más allá. El Claro. trabajador autónomo es una figura que no existe acá en general, que marca a un trabajador autónomo que no es ni patrón ni empleado. Y en eso se diferencia la figura patronal, tanto sea del monotributo como de la empresa unipersonal. Otro estatus. Sí, ese de trabajador autónomo, que podría tener los mismos derechos, creemos nosotros, del dependiente, no del patrón. Claro. Pero en definitiva, esta es todo el trabajador autónomo. Otro abanico que tenemos es el aporte tardío que llamamos nosotros, es los años que no aportó un artesano, en una situación que hoy en día puede decir que hay una parte inserto en el sistema de seguridad social, pero no todo, y muchos no han aportado muchos años para atrás. Entonces el aporte para atrás no puede ser en la figura de empresa unipersonal, cuando no había una figura específica. Claro. Ahí tenemos también que legislar. Tenemos que legislar en el tema de que el jubilado de industria y comercio pueda ser artesano. Porque, ¿qué pasa? Las figuras que tenemos ahora son de industria y comercio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una incompatibilidad en que el jubilado, si es maestro, militar o lo que sea, puede ser artesano. Ahora, si es un jubilado de industria y comercio, no. Ajá. Cuando además la artesanía, como ya lo dije, es una actividad que puede ser, no siempre ocupe todo el tiempo. Y creo que es una actividad que vos le preguntás a un artesano, ¿hasta cuándo vas a trabajar como artesano? Y todo eso va a trabajar toda la vida. La vida entera, claro. Entonces puede ser jubilado, igual tener una actividad que acompañe desde la artesanía. Entonces, así como la que ya dije, que la ampliación de la figura de las cooperativas artísticas hacia lo artesano. ¿Y esos procesos los tienen, digamos, en etapa avanzada, todavía en etapa muy prematura? ¿Alguno en particular está más adelante que otros? Bueno, los tenemos planteados en un momento dado, cuando Emurro era presidente del BPS, teníamos una comisión de seguridad social. Gobierno anterior, por lo menos. Sí, que trabajamos, teníamos un grupo de trabajo en seguridad social y ahí se trabajó, se diseñaron algunas cosas. Se puede decir que cuando no estamos nosotros un poco arriba de las cosas, no avanzan, pero bueno, que están arriba de la mesa, están. En el tema de las cooperativas artísticas creemos que nosotros, bueno, ya hicimos algunas gestiones, pero podríamos generar un debate y ponerlo arriba de la mesa, ahora con INACOP y con algunos estudios que se han realizado. O sea, creemos que son temas que pueden estar. Y el gran tema, que es el tema de la cultura y el relacionamiento del sector con el Ministerio de Cultura y dónde estar, es un tema que merece un debate.
¿Hay alguna estimación de cuánta gente en Uruguay, o por lo menos en Montevideo, según los números que ustedes tengan, está vinculada al mundo de la artesanía laboralmente? Sí, el relevamiento que hubo fue a través de un aporte de un proyecto que hubo, y hace muchos años, hace más de 10 años, capaz que no varió mucho, pero era una cifra que llegaba casi a 10.000 a nivel nacional, pero con unos entre 3.000 y 5.000 que vivían más o únicamente o preferencialmente del ingreso de la artesanía. Bien, me imagino por una cuestión característica del Uruguay que una mayoría está en Montevideo, que es un departamento que instrumentó un carné hace un tiempo que justamente tiende a dar derechos a cambio de registrar a las personas que desarrollan la actividad bajo cierto marco normativo. ¿Qué porcentaje de las personas que trabajan en Montevideo están efectivamente registradas y tienen su carné? En Montevideo, desde la mesa departamental y desde incluso algunas situaciones de conflicto que hubo en el sector en Montevideo, fue que se fue diseñando el carné. ¿Tá? Cuando se dice el sector no quiere estar regularizado, es más o menos así. ¿Tá? Lo que queremos es un espacio de reconocimiento. ¿Tá? Y un espacio de reconocimiento con las características propias del sector y que son diferentes. Hay una parte del sector que vive, y capaz que es minoritaria sin duda, pero que hace ferias en el exterior, ¿tá? O que exporta. Hay una parte del sector que tiene ferias permanentes, hay otra parte del sector que tiene, por ejemplo, como el mercado de los artesanos, que ha desarrollado en más de 30 años un emprendimiento propio con más de 300 artesanos, y hay artesanos que venden en la calle y que entienden que su vínculo con el comprador de artesanía tiene que ser una venta directa. Para nosotros todos son artesanos. ¿Ah? Nosotros, el tema del carné, la regularización y el tratar de pensar los espacios públicos fue desde todo este colectivo, en conjunto con la Intendencia, hace muchos años, y terminó en el diseño del carné de artesano. El carné de artesano participa la Mesa Departamental de Artesanos y la Intendencia, ahora Desarrollo Económico. Hay más de, tendría que saber exactamente, pero es cerca de 1.000 carnés dados. Y estamos en una etapa en la cual creemos que hay que repensar el contenido que le llamamos nosotros el carnet. Este evento que se hizo la semana pasada, el espíritu que tenía era convocar también a productores de materias primas, empresas, para tratar de lograr acuerdos y convenios. ¿Tá? En ese sentido se está tratando de trabajar. A su vez, el mercado de los artesanos con talleres hizo demostración de técnicas y talleres públicos, además de la comercialización. Ahora, en ese proceso de carné es lo que hay que repensar también los espacios públicos. Se hizo un avance con una feria en la Ciudad Vieja, turística, pero también en La Criolla, que antes no existía el carné, y ahora el espacio de artesanía es con carné. Pero bueno, creemos que hay que diseñar también más y pensar otros espacios para nosotros en la ciudad y en conjunto con otras áreas de la cultura. En la presentación, Elena, veíamos una actividad del año pasado, más o menos a esta altura del año, cuando venía justamente el Día del Artesano 2018, y aparecía un intercambio o discusión entre usted y gente vinculada al sector de los manteros o manteras, personas que venden artesanías pero tratan de mantenerse por fuera de ciertas regulaciones o por lo menos las cuestionan. ¿Cómo ha seguido ese proceso de intercambio, de diálogo? ¿Han podido avanzar? ¿Hay diferencias? ¿Cuánta gente está vinculada a ese sector que también hace al rubro? Ese sector y ese diálogo que había ahí y ese conflicto no era con nosotros, no es entre nosotros. ¿Tá? En definitiva, y ahí tendrían que consultarle a otros con quién es, pero es un tema de el uso del espacio público en Montevideo con la Intendencia. ¿Tá? A nosotros en ese momento lo que se nos cuestionó es que estábamos repitiendo algunas cosas que ya le habíamos dicho, lo que ya dije. Lo que usted mencionaba recién. ¿Tá? Pero nosotros las decimos porque todavía no se han logrado. ¿Tá? Nosotros creemos que hay que repensar también más la ciudad. ¿Tá? Después, el tema del uso y que haya espacios específicos. Ahí también veíamos el paseo, la peatonal con artesanos. La peatonal Sarandí en ese caso. Lo veíamos. Veíamos también otros lugares donde hay. Creo que en este momento es uno de los momentos que no hay tanta conflictividad como hubieron en otros, pero no creemos que siempre se resolvieron de la mejor forma.
quizás está bueno en siempre pasar raya y decir, bueno, ¿cómo pensamos la ciudad y en qué lugares de la ciudad tiene que haber artesanos y artesanía? ¿Hay más lugar en Montevideo para Nosotros creemos personas? que sí, sin duda creemos que sí. ¿Tá? Que cuando vamos a todas partes del mundo, nosotros buscamos y traemos algo que en general es una artesanía. Y buscamos algo que no sea diseñado por artesanos y hecho en otro país. Ya nos tenemos que ir, pero ¿también hay más demanda de la gente en tiempos en los que Montevideo empieza a posicionarse como un destino turístico importante? Sí, sin duda. De la gente hay siempre demanda. Siempre estamos volviendo a la artesanía. Siempre vamos desde lo tecnológico y tal y cual y al regalo con afecto. Cuando vamos por el corazón, cuando vamos a visitar un pariente que no veíamos hace tiempo en el exterior, vamos a buscar un artesano. Y en general el uruguayo va a buscar a un artesano, no una artesanía donde alguien la comercializa y la terceriza. La valoración del creador o creadora. Claro, y ese artesano está vendiendo en una plaza, está vendiendo en un local o en una feria. Y en eso hay una construcción colectiva, sin duda, con la Intendencia y con las asociaciones, y tendremos que seguir conversando. Elena, que así sea y bueno, seguiremos conversando. Gracias por la visita y feliz día el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.